San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Un programa a cargo de Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores. Conozcamos juntos a un hombre que al no poseer nada propio, poseyó por completo a Dios. San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Comenzamos. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en Él, por su gran amor y su fidelidad, cantando y danzando voy. Ay, me salí del foco. Buenas. Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos, nos da tanto gusto, el placer de siempre de estar aquí con ustedes, compartiendo una vez más nuestra espiritualidad franciscana, nuestra alegría franciscana. Y pues hoy estamos otra vez en este cuadrito aquí medio arrejolados, no arrejolados, así medios, aquí cabemos los dos, Edgar y yo. Sí. Y porque el padre Nacho va a llegar dentro de un momentito. Por lo pronto, nosotros estamos aquí dándoles la bienvenida y enviando los primeros saludos de este programa, su programa, San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Un saludo muy afectuoso para todos aquellos que nos siguen día tras día de la transmisión. Semana tras semana. Un que saludo. Siguen día tras día la transmisión de Coinonía. Sí, a todos sí, ustedes, gracias por escuchar la Radio Católica de Tijuana. Católica, claro. Y un saludo muy especial para Antonio Mar, que ya me habló ayer, por ahí me lo encontré en el cara del libro, o sea, en el Facebook. Luego una muchacha el otro día me dijo, Fray, ¿tiene Facebook? Le dije, ¿qué es eso de Facebook? Pues era ese del cara del libro, hombre. Pues lo cierto es que por ahí me encontré a Antonio Mar y me dijo que muchos saludos, que le enviara muchos saludos, que no se reportaba porque a lo mejor le iban a cortar el teléfono. Óigame la tos. ¿Cómo ve? Pues bueno, así están las crisis ahora. Entonces, pues ni modo, Antonio, pero ahí te mandamos un saludote muy afectuoso a ti, a tu apreciable esposa. Un saludo y un abrazote de paz y bien. Pues son bastantes las personas que saludaría, pues aquí tengo bastantes apuntadas, pero bueno, a todos ustedes los que comparten nuestra espiritualidad franciscana y a los que son ¿cómo se llama? O que son muy allegados a nosotros, un saludo muy especial a la JUFRA, a la OFS, a la NIFRA, a la DOFRA y todos los demás. Próximamente están por llegar, ahorita están llegando unos hermanos, yo creo que Edgar les va a comentar algo al respecto de unos hermanos que están llegando ya para una reunión. Que pidan por favor por nosotros. Que pidan acá por Edgar porque próximamente va a contraer nupcias. Hoy nomás. Bueno, no se asusten. Sus votos solemnes. Eso sí. Entonces, pues un saludo para todos esos hermanos que van a venir, son de la Conferencia Santa María de Guadalupe, es decir, las 5 provincias de México, Centroamérica y el Caribe. Lo vamos a mencionar un poquito en las noticias. Sí, ya va a dar noticias más así más detalladas. Y ¿qué más? Pues yo creo que un saludo para nuestras familias, para mi madre, que por ahí escuché una noticia que decían que había caído que una tromba por allá en Monclova, dije pues ya marchate los nopalitos. Pero no, me dijo mi hermano que habló ¿cuándo? Que habló hoy, no creo ayer, y que no, nada. Madre, acá estoy, tu hijazo de tu vidaza, vivito y coleando. Por ahí fui a ver ahora a mi hermano Ramón, que por ahí está en Ensenada, un saludo también para él, no creo que me esté escuchando, y un saludo para Maya, ¿para qué? Fray Luis Manuel Maya Rodríguez. Un saludote ya. Juntos grande, compartimos algunos momentos por ahí de transmisión en radio, en La Viña Radio también, ahí en Ensenada, y bueno, también una vez vino aquí, creo, ¿verdad? Luis Manuel Maya. Tres nos acompañó por acá Luis Manuel a compartir con nosotros, y ahora lo vimos por ahí en Ensenada y nos dijo, mándenos saludos, muchachos, y pues ahí están tus saludos, Mayita. Y ya pues para no hacerles más largo este asunto, aquí los dejo con Edgar, que les va a compartir los santos franciscanos, ¿verdad? Sí, nos tocan los santos franciscanos. Entonces, adelante. Y antes de continuar y seguir con nuestro segmento de los santos franciscanos, quisiera saludar pues a la OFS, toda la OFS integrantes en sus 3 ramas, que ya se están formando NIFRA y ADOFRA en el templo, gracias a Dios. Y la JUFRA especialmente a Alan Trejo y a Isabel
Gabaldón, que nos están escuchando, y gracias por estar con nosotros y acompañarnos. A todos ustedes que nos escuchan, a los muchachos de Albernia también, que son los movimientos del templo, a la renovación carismática en el Espíritu Santo, que también nos escuchan semana tras semana, según algunos nos han comentado, y les agradecemos su audiencia, a todas nuestras familias y a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros semana tras semana, y pues también pueden comunicarse con nosotros si tienen alguna duda, alguna aclaración que quieran hacer, alguna invitación que quieran que nosotros pasemos al aire para las actividades que tengan en los diversos grupos. Este también es un espacio en el que podemos ayudarles a promocionar un poco las actividades que tengan, y lo pueden hacer si es aquí en Tijuana al 622-8962. Si es más allá de nuestras fronteras, como en Estados Unidos, como mi tía Rosa que nos está escuchando desde el Monte California, puede ser al 866-228-4305. Si están más allá de la República, más allá de nuestros confines de Tijuana, como no sé, Mexicali, Ensenada, La Paz, que nos han hablado inclusive de Tamaulipas, de Guadalajara, de algunas otras partes del mundo, de Chile han saludado, de Argentina, todos los que nos escuchan, o de Osvaldo Rodríguez Alcántara, que nos escucha en Ensenada. También les agradecemos su contacto y que estén al tanto con nosotros. Si es en la República, se pueden contactar al 01800-788-7606. Las hojas de internet, pues en el www.koinoniaradio.org o www.tjcatólico.com. Todos estos espacios son para ustedes, son para que podamos compartir un poco lo que es esta vida franciscana y los ejemplos de vida, de que estos ejemplos de santidad nos deben de alentar básicamente a dos cosas: a saber que esto se puede lograr, a saber que la vida de santidad no es una vida alejada de algo que es real, como por ejemplo lo podemos contactar con los santos de esta semana, y damos inicio el día 19 de este mes de junio con la Beata Miguelina de Pézaro, nacida en la ciudad de Pézaro, en Las Marcas, en el año de 1300, de una familia muy acomodada. A los 12 años fue dada en matrimonio a un joven de los Malatesta, señores de la ciudad, con quien tuvo un hijo. En el año de 1320, en plena juventud, quedó viuda, y poco después murió su hijo. El ejemplo de una amiga le ayudó a superar su dolorosa situación y a encauzar su vida. Renuncia a las pompas del mundo y viste el hábito de la Tercera Orden de San Francisco. Distribuye a los pobres sus riquezas y se consagra a la oración y a la penitencia. No duda en pedir limosna para sí misma y para los pobres. Luego organizó una hermandad para servir a los pobres y asistir a los enfermos y enterrar a los muertos. Su gran devoción a la pasión de Cristo la llevó a visitar los santos lugares en Tierra Santa, muriendo en la ciudad de Pézaro el 19 de junio de 1356. Nuestra querida Santa Miguelina de Pézaro. Ella nos recuerda, nos dice que sí podemos lograr una vida de santidad, huyendo, como decía, renunciando a estos acomodos, a estas cosas tan sencillas y tan simples. Y otro santo que de esta misma semana que nos enseña, o que nos muestra que podemos seguir, a pesar de todos los pesares, seguir una vida justa, recta y en el camino de Cristo al estilo de San Francisco, es Santo Tomás Moro, que lo recordamos junto con San Juan Fisher. ¿Cuál es la importancia de Tomás Moro? Uno, Tomás Moro era un escritor, y era político, para que vean que también los políticos pueden ser santos, no nada más corruptos y mendigos. Perdón por la palabra. Pero también a veces se abusan los políticos, y por lo general la política la identificamos con cuestiones de corrupción, en México por lo general, corrupción, corruptelas, cohechos, con cuestiones de este estilo, y Santo Tomás Moro nos demuestra que no es cierto eso, que también en la política se puede encontrar virtud. Él nació en Londres el año de 1478, estudiando en Londres y en Oxford. Siendo laico, casado y padre de 4 hijos, se hizo amigo de los franciscanos y perteneció a la Tercera Orden Franciscana. Era humanista y jurista, escritor y hombre de gobierno, llegando a ser canciller del Reino de Inglaterra. Era considerado uno de los humanistas, si no el humanista más grande a nivel europeo. Su obra más conocida se titula Utopía, y es uno de los textos paradigmáticos de la filosofía política que hasta nuestras fechas sigue siendo estudiado.
un hombre verdaderamente completo. Fue denominado así por Pío XI, porque fue coherente con sus convicciones cristianas, cayendo inclusive en la desgracia o en la gracia del rey Enrique VIII al oponerse en sus pretensiones de divorcio y negarse a jurar la supremacía espiritual del monarca sobre la del Papa. Por tal motivo fue encarcelado en la Torre de Londres y luego decapitado el 6 de julio de 1535. Por sus dotes naturales y por su fe, supo enfrentarse a la muerte con una sonrisa en los labios. Canonizado por Pío XI en 1935, Juan Pablo II en el año 2000 lo proclama patrono de los gobernantes y de los políticos. Esto nos demuestra que ser laico también tiene sus virtudes y sus ventajas. Santo Tomás Moro nos demuestra, y es una de las anécdotas que tiene, que ante la muerte y ante lo inminente no debemos de tener miedo si nuestra fe es firme. Dicen las anécdotas que cuando lo iban a decapitar, él entonces se había dejado crecer una barba. Normalmente siempre lo vemos sin barba, todo rasurado. Pero él se había dejado crecer una barba y la tenía muy cuidada. Dicen que cuando llegó al cadalso y inclinó la cabeza, jala la barba con la mano y le dice al verdugo: con mucho cuidado, por favor, porque he tenido mucho tiempo cuidando la barba y quiero que quede completita para el entierro. Era una persona que jugaba ese tipo de bromas y a él no le importaba, porque sabía que lo que estaba haciendo, y estaba muriendo por una causa justa. Estaba muriendo porque era importante demostrarle al rey que el cristiano, que el católico de convicción, es un católico que vive su fe. Es un católico que, a pesar de los pesares, y sea quien sea el que esté al frente, siempre va a seguir el camino de Cristo. Y ese debe ser nuestro ejemplo. No solamente dejarse llevar por actos de corrupción, porque va a ser lo mejor, porque para salirme de la multa pues le pago al policía, sino que aquel que asume su responsabilidad ante la norma y ante la ley es una persona que vive dentro de las normas. Y el que vive dentro de las normas y el que vive en paz, vive no solo para sí, sino para los demás, que es el camino cristiano. Pero no se vayan, este es su programa Francisco, un santo de ayer y de hoy. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. ¿Qué es Koinonia Radio? Es un medio masivo de comunicación católico, dedicado específicamente a dar a conocer el Evangelio a tiempo y a destiempo, además de ser instrumento para que la palabra de Dios sea escuchada en todos los lugares posibles, no solo de nuestra arquidiócesis, sino de todo el mundo a través de Internet, y que Cristo se haga presente en los hogares y personas necesitadas de la palabra, que ilumina, que instruye y que consuela. Para apoyar a Koinonia Radio, tú puedes ser amigo Koinonia, un pilar o una columna. Entérate cómo. Llama al 622-8962 o visita nuestra página www.tjcatólico.com. Muy queridos amigos de Koinonia Radio, quiero agradecerles de corazón la generosidad con que colaboran en los desayunos en favor de Koinonia Radio. Es muy importante la colaboración de ustedes. Se trata de poder continuar con este trabajo tan importante de la difusión del Evangelio a través de la radio, y esto naturalmente es un medio muy costoso. Les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen, su generosidad, porque es una ayuda muy importante para poder continuar nosotros en Koinonia Radio con esta difusión del Evangelio. Mil gracias y que Dios les bendiga. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy,
con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Pase bien. ¡Aló! Ya llegué. Gracias por estar con nosotros, ya estamos aquí. Seguimos con Fray Edgar. Saludos a todas las personas que nos escuchan. Y bueno, seguimos con Fray Edgar, con los santos, que son ejemplo, son testimonio vivo de cómo hacer carne el evangelio y la espiritualidad franciscana. Escuchamos. Muy bien, pues seguimos en esta ruta de los santos franciscanos con un santo interesante que es parte de un grupo de santos que se reunieron o coincidieron en la zona de Turín. En la zona de Turín. Este santo lo festejamos o lo recordamos la familia franciscana el 23 de junio. Su nombre es San José Cafaso. Nació en Castelnuovo Don Bosco, en Piamonte, Italia, en 1811. De joven optó por la carrera eclesiástica y, hechos los estudios, recibe la ordenación sacerdotal en 1833. Su vida discurrió serena pero intensa en Turín. Ingresó en la Tercera Orden de San Francisco, como hicieron sus santos colegas Juan Bosco y José Benito Cotolengo. Se incorporó al convento eclesiástico de San Francisco, fundado por don Guala, en el que los nuevos sacerdotes completaban su formación, y desde la cátedra y el confesionario formó maestros de fe y hombres y mujeres de Dios. Se le encontraba también con frecuencia en las cárceles atendiendo a los detenidos o acompañando a los condenados a muerte. Formó un plantel de excelentes sacerdotes, entre los que destaca San Juan Bosco. Murió en Turín el 23 de junio de 1860 y Pío XII lo proclamó patrono de los encarcelados. San José Cafaso. Como les decía y mencionamos un poquito en esto, es el grupo, está en el grupo de los santos que pertenecen a la Orden Franciscana Seglar, siendo sacerdotes diocesanos de la diócesis de Turín y que coinciden en este proceso de vida en la misma diócesis y están allí, cerca de la diócesis de Turín. Y vivieron un espacio entregado a Dios, entregado al Señor, tratando de seguir en su espiritualidad, en su camino diocesano, la espiritualidad de Francisco. Pero el 24 de junio, y es con lo que cerramos este proceso de los santos, que no es propiamente un santo, pero recordamos la familia franciscana, la aprobación de la nueva regla o los nuevos estatutos de la Orden Franciscana Seglar. El 24 de junio de 1978, el Papa Pablo VI aprobó mediante el breve apostólico Seraphicus Patriarca la regla de la OFS, que abroga y sustituye la regla precedente que fue aprobada por León XIII. Para nosotros como familia franciscana es un momento importante, porque ahora la OFS tiene un nuevo reglamento, en el ayornamiento del Concilio Vaticano II, no solamente los frailes y las clarisas, sino también la OFS entra en este momento y este movimiento de poner al día y poner en la modernidad o poner al servicio de lo que el concilio pide los movimientos de la Iglesia. Y la Orden Franciscana Seglar el 24 de junio recuerda que sus estatutos fueron aprobados por parte de Pablo VI. Es una alegría para todos, pero también es un reto para nosotros, que nos recuerda que tenemos que seguir trabajando para poder mantener en nuestro camino y en nuestra vida este proceso de conversión constante, que es entrar, como lo hacen los santos, como lo hizo San José, San José Cafaso, o como lo hizo Santo Tomás Moro en su momento, seguir el camino de Cristo, que nos invitan ambos. Santo Tomás Moro siendo prácticamente un mártir por la fe en Inglaterra, San José Cafaso martirizando en su ejemplo su vida y tratando de hacer camino para los demás, para los más necesitados. Y ese es el ejemplo que nos invita a vivir y nos invita a seguir. Los santos nos invitan a eso, que sí lo podemos lograr. Dentro de todo esto, y como comentaba también Fray Miguel en la introducción, como dentro de las noticias, no sé si hay alguna otra cosa que podamos agregar de ello, es este que viene en la presencia de los frailes, y los que se vayan acercando al templo de San Francisco de Asís, si ven más hábitos de lo normal, no se asusten. En de semana o en vamos a reunirnos los hermanos de las 5 provincias de México, nos vamos a reunir
los que vamos a entrar al proceso de los votos solemnes, a vivir un mes de retiro, por lo cual les decía también Fray Miguel que pues hacer oración es el momento más adecuado para que podamos nosotros escuchar la voz de Dios y seguir su camino. Vamos a ser aproximadamente entre 20 y 23 hermanos de las 5 provincias de México que nos vamos a reunir aquí en el estado de Baja California. Vamos a estar en nuestra casa de oración en Ensenada para que nos tengan en su oración, en Villa Santa María, para que nos tengan en su oración y nos acuerden de nosotros. Vienen de Chihuahua, de Guadalajara, de Monterrey, ¿de dónde también vienen? De Michoacán vienen algunos, de Morelia. Un hermano viene de Haití, otros 2 vienen de Jerusalén, que son hermanos que están estudiando fuera, para que por favor pidan por nosotros en lo que nosotros llamamos el mes canónico. Y solamente recordando y mencionando un poco lo que habíamos dicho la semana pasada sobre la canonización del beato Ludovico de Casoria, ya fue aprobado en el consistorio público del 12 de junio del 2014 en el Palacio Apostólico. El Santo Padre fija la fecha para el domingo 23 de noviembre, la solemnidad de nuestro Señor Rey del Universo, Cristo Rey, la canonización de nuestro hermano el beato Ludovico de Casoria. Como comentábamos un poco la semana pasada, este beato es uno de los hermanos más cercanos a nosotros en cuestión de fechas. Es relativamente apenas se va a cumplir el bicentenario del nacimiento del beato, en 1814. Es un santo cercano a nosotros. Y el 12 de junio de 1994, hace 20 años, se verificó la curación de una recién nacida de una grave malformación congénita en su rodilla izquierda, caso que ha sido reconocido como un milagro y que fue aceptado para su milagro de canonización. Y en el 12 de junio de 1874, hace 140 años, el padre Ludovico ponía la primera piedra de la iglesia que quería en honor del Sagrado Corazón de Jesús en la ciudad de Florencia. Y así, es un beato que queda cercano a nosotros en fechas, como les digo, es del siglo antepasado, los 1800, pero que nos demuestran estas vidas, que la vida franciscana da a la iglesia grandes personajes. Y la iglesia reconoce en algunos de ellos que el camino de Cristo es todavía actual, es fresco y puede ser vivido en la sencillez de lo que tenemos que hacer en nuestra vida ordinaria y común. Ese es el camino de la santidad y todos podemos llegar a ser santos solo si queremos serlo. Grandes ejemplos los tenemos y no queremos que se alegren con nosotros y compartimos este gozo con ustedes de la aprobación de este milagro y la notificación ante los hermanos de que el padre Ludovico de Casoria ha sido ahora elevado a ser ya no solamente beato, sino San Ludovico de Casoria. No sé si quieran agregar algo o tengan alguna nota extra, algún aviso. Avisos, no, por el momento creo que sería todo. Estamos en este periodo, vamos preparándonos para celebrar también la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Y bueno, pues va a ser el momento de hablar también un poco, o sea, continuar insistiendo en esta espiritualidad franciscana que pone justamente tanto énfasis en esto. Pero vamos, si no hay más noticias. No, sería la única. Ya la semana pasada también hablamos con nuestro público del cierre del Congreso sobre misiones y todo en general, prácticamente ya. Con esto las noticias de esta semana quedan cubiertas. Y entonces Miguelón quiere contar chistes, que porque Antonio Mar, no sé qué. Pues saludos a Antonio Mar y bueno, los saludamos. Antonio Mar, sí, claro. Bueno, no sé si ya lo conté porque es que ahora como nos fuimos de vagos a Ensenada, pues no, ahí veníamos pisándole mucho, dándole mucho fierro al carro, de todas maneras llegamos tarde. Bueno, miren, se encuentran 2 amigos en la calle y le preguntan, le dicen al otro, oye, ¿por qué vienes todo moreteado, todo lleno de moretes? Le dice el otro, pues, es que iba en la moto, una Yamaha 75, no, se cree. ¿Qué pasó? Pues iba en la moto muy rápido y dice, ¿y te acuerdas de ese edificio que dice, se traspasa? Dice, sí, pues no es cierto, no se traspasa. Ay, no puede ser. Miguelón. Ahí decía. Ya me lo mataste. Le dice un niño a su papá, los cuentos siempre empiezan con, érase una vez. No, hijo, algunos empiezan,
si mi partido gana las elecciones... Qué cruel. Dice una señora, un señor en el lecho de muerte y le dice a su esposa: ay vieja, ahora que me voy a morir, dime si me has sido infiel. Y esta le responde: ¿y si no te mueres qué? Mira qué cruel. Miguelón. Era un chiste. No me lo hallé por allí. Válganos Iba un la avión Virgen cayendo Santa. en caída libre y un pasajero se despierta y le pregunta a la azafata, todo asustado: azafata, vamos a tomar tierra ya. Dice la azafata: a tomar tierra te vas a hartar. Válganos. De tierra. Te vas a hartar, qué Llega cruel. un hombre a ¿Y la qué puerta? tal? A ver si cae en el mar. Pues bueno, se va a ahogar. Llega un hombre a la puerta del ayuntamiento ahí de la alcaldía y le pregunta al de seguridad: perdone, ¿por la tarde no trabajan? Y él responde: no, por la tarde no vienen, cuando no trabajan es por la mañana. Qué cruel. Bueno, a ver si no me caen los cánones aquí. Por estar con estos chistógrafos. Ya no más. Resulta de que a ver si la libro. Resulta que a Jaimito de toda la clase le mandan a realizar una composición sobre el Día de la Madre, que ya pasó, y le dice la maestra, con la expresión madre solo hay una. Y entonces dice una niña: iba yo cabalgando sobre mi potro salvaje que se desboca, y mi madre me toma sobre sus brazos y me salva, porque madre solo hay una. Bueno, ya después de todo, dice Jaimito dice que va por el desierto seco y estábamos en carpas en un campamento árabe sedientos en esas tiendas, y entramos y en ella había una nevera, la cual abrí, había una Coca-Cola que estaba en el fondo y dije: madre, solo hay una. Híjole. Volvemos, no se vaya. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Alzando la voz, para que todo el mundo sepa que Cristo está vivo. Alzando la voz, como profetas que siembran esperanza e irradian luz dentro de nuestra iglesia y en medio de nuestro mundo. Escucha Alzando la Voz desde nuestro sitio web www.tjcatólico.com. Alzando la voz, alzando la voz, alzando la voz, alzando la voz, alzando la voz. Descubre la joven humanidad de Jesús para comprender que Él es el camino que nos conduce al Padre. Escúchalo los jueves a las 5 de la tarde en tjcatólico.com. Conducido por el Padre Papías Cruz y sus jóvenes colaboradores. Cristología para jóvenes en Koinonia Radio. Escúchalo los jueves a las 5 de la tarde en tjcatólico.com. Llénate del Espíritu Santo y deja que el Señor toque tu corazón por medio de la oración. No te pierdas todos los viernes el poder de la oración. Con Madre Rocío Arias, discípula de Jesús. Ven a mí cuando te sientas triste y solo y sin amor. Qué aburrida estoy. No te aburras, escucha Koinonia Kids. Todos los sábados de 3 a 5 de la tarde en tjcatólico.com. Programación infantil desde la Arquidiócesis de Tijuana. Acompáñanos. Koinonia Radio Cultural, alzando la voz para evangelizar. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Cero. Bueno, el cero siempre nos deja Moramay esperando. O el fuego, man, como dice.
Bueno, me quedé un poco con el vuelo de hace rato de la madre solo hay una. Hay que completar. Hay que decirlo con cierta parsimonia, madre solo hay una. Como que cierto obispo, ¿de dónde? De cierto lugar del norte. De La Mancha. De cierta ciudad calórica del norte de Tijuana, del norte de Baja California. Bueno, una serie de actos. Primer acto. Sale una a ver, Antonio Mar, a ver si me lo adivinas. Sale una mosca con una bata de baño. Segundo acto. Sale otra mosca, pero ahora con una bata de dormir. Tercer acto, sale otra mosca, pero ahora con otra bata de baño. ¿Cómo se llamó la obra? Combata las moscas. No tiene lógica. Pues no lógica, es una descripción, las moscas combata las moscas. Pues sí, ahí está. Qué bárbaro, pero bueno, nos hace reír y también esto es bueno. Bien, entonces, continuando con nuestros temas de espiritualidad ya franciscana, en estos días habíamos estado insistiendo cómo la vida de Francisco o la vida franciscana, la espiritualidad franciscana está fundada sobre la experiencia de un Francisco de Asís, cuyo afán, cuya búsqueda por encima de todo era la vida del Evangelio, es decir, era buscar por encima de todo, conocer, amar, escuchar, seguir a Jesús. Y bueno, en estos días, como decía hace un momento, estamos por celebrar la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, que siglos después, ahorita Fray Edgar nos va a decir cómo nace esta espiritualidad y todo esto, o sea, dónde nace esta devoción y demás, pero que siglos después vendrá a hacer insistencia justamente sobre este aspecto, o sea, el aspecto de un Jesús humano, cercano, que tiene sentimientos, de ahí que el símbolo del corazón, el Sagrado Corazón de Jesús, etcétera, va en relación a despertar en el creyente, en el devoto, pues esta conciencia de que Jesús, siendo también hombre como nosotros, pues quiere, busca, nos invita a una vida de amistad, a una relación interpersonal con Él, nos invita a tomar conciencia de que Él, como cualquiera de nosotros, valora los amigos, las visitas, el agradecimiento, sufre los desprecios, las humillaciones. Y bueno, todo esto está simbolizado detrás de esta devoción o esta advocación o esta manera de contemplar a Jesús. Pero a la base entonces está esta búsqueda de nosotros hacia Jesús, de Jesús hacia nosotros, de vivir esta relación de intimidad. Entonces, bueno, todos los santos en realidad lo han hecho, cada quien con un tinte un poco diverso, pero al final de cuentas ha sido siempre esta, de parte de todo santo creyente, una respuesta a este amor infinito, misericordioso, compasivo de Dios. Y bueno, Francisco no fue la excepción. En su tiempo llamó la atención, ya lo veíamos las otras semanas, porque aparentemente fue una especie de novedad, era una manera novedosa, aunque en el ambiente en el que él vivió, en el ambiente de esta época, ya surgía, se sentía esta necesidad espiritual, pero pues hubo radicalismos, o sea, unos se fueron a un extremo, contra de la iglesia, etcétera, etcétera, otros al otro, no, solo la iglesia, y Francisco supo mantenerse en fidelidad a la iglesia, pero siempre con una actitud de apertura, de acogida hacia todos. Y bueno, este es el segundo tema que también distingue a la espiritualidad franciscana. Estos son todos los elementos grandes de la espiritualidad franciscana. Y es el tema de la fraternidad, que se va a desprender de esta búsqueda de vivir el Evangelio así, con la radicalidad con que Francisco lo vivió. Y conste, cuando hablamos de radicalidad no estamos hablando de violencia o de exageraciones. Bueno, un poco quien ama apasionadamente a veces es exagerado en algunas cosas, pero vamos, en el buen sentido de la palabra radicalidad quiere decir, tiene que ver con raíces. Entonces, cuando te penetra profundamente, cuando toca todas las fibras más sensibles, todas las profundidades de tu conciencia, de tu espíritu, de tu mente, es entonces cuando se habla de radicalidad o radicalismo. Entonces, por eso podemos hablar de que la vida según el Evangelio, así, con esta radicalidad, con este radicalismo,
en Francisco, se va a transformar, va a tener como algunas consecuencias. Una de ellas, muy importante, es el tema de la fraternidad. Pues yo pienso que todos estaremos de acuerdo en que en el inconsciente colectivo Francisco siempre pasa como hermano. De hecho, algunos autores, biógrafos siempre lo llaman el hermano Francisco. El hermano por la actitud que él siempre tuvo, el hermano porque así quería él que se llamara su fraternidad. Es muy curioso cómo él desde el principio tenía esta conciencia. Claramente él dice que nadie se llame superiores, ni priores, ni nada. Todos somos hermanos. Aún los responsables de los demás hermanos no quiere que sean superiores, sino guardianes. Guardián en el sentido de que es el que está, pues sí, como un pastor, como estos animalitos, un perrito guardián, pues está al pendiente de alejar al enemigo, de cuidar, de proteger, de favorecer la vida de la fraternidad. Él nunca habla de comunidad, siempre habla de fraternidad. Y bueno, ese es un término que, aunque nosotros los franciscanos también usamos mucho, honestamente nos queda grande, porque la fraternidad en realidad no es algo hecho, es algo como todo, como la misma vida de fe, que se tiene que ir construyendo continuamente, que tienes que ir redecidiendo, como el amor verdadero. El amor verdadero no es solo sentir bonito, como dicen los jóvenes, chido, ¿no? ¿Cómo dicen ahora? Chilo, no es sentir chilo, no es estar bien, no entro a la orden o la fraternidad porque son bonitos o son guapos o son buena onda. No, el Señor nos llama. Esta es la lógica, esta es la dinámica siempre del Evangelio. Jesús llama a los discípulos individualmente, uno por uno. Fulano, sutano, ven, sígueme, te haré pescador de hombres. Es cierto, a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, los llama a los dos, pero sienten siempre esta llamada única, individual, particular. Y con todos los llama, Mateo, a todos pues, y los lleva a vivir en una fraternidad, en una, digámosle en principio, comunidad, es decir, hacer comunidad de vida. Y es que la palabra comunidad no necesariamente es negativa, o sea, es poner todo en común, pensamientos, ideas, bienes, recursos, todo lo que somos. En realidad la iglesia es eso, una comunidad que está, o sea, hermanos todos bautizados, llamados por Dios, convocados por Dios a ser parte de su pueblo santo, llamados a vivir en comunidad, a hacer koinonía, a hacer unión unos con otros, a hacer conciencia de que somos un cuerpo, de que somos una familia. Y bueno, esto trató Francisco de vivirlo, y yo me imagino leyendo, o sea, viendo hacia atrás la historia, que fue una de las cosas que impactaron profundamente a sus contemporáneos. Por eso es uno de los elementos que se mantienen en el inconsciente colectivo como uno de los valores o uno de los elementos de Francisco. La pobreza será otro, pero lo vamos a ver después. Ahora simplemente vamos a hablar de la fraternidad. O sea, vamos a empezar a tocar el tema de la fraternidad. Entonces, al inicio de su camino espiritual, ya lo hemos dicho, lo hemos repetido muchas veces, Francisco nunca pensó en fundar nada. Él simplemente quería seguir a Jesús. Fue como un don, él lo dirá después, el Señor me dio hermanos. Francisco así lo recibe como un don, como un regalo de Dios. Y junto con el regalo, o sea, con los hermanos, pues viene la responsabilidad. La responsabilidad de pues acompañar, guiar, convertirse de alguna manera en el animador de aquella fraternidad, de aquellos hermanos, de aquellas personas que, alocados como él, fascinados por la persona de Jesús, quieren seguirlo, quieren vivir el Evangelio un poco como Francisco lo siguió. Entonces sabemos históricamente que su conversión, o sea, más o menos en el 2008 empiezan a acercarse a él otros que eran antes sus amigos, que lo habían conocido, y bueno, por ahí algunas biografías hablan de que algunos de sus amigos que eran nobles o eran ricos iban a buscarlo para decirle, hey, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces esto? No seas exagerado, algo te sucede, yo puedo hablar contigo, ven, vuelve. O sea, querían que volviera a la vida normal que había tenido antes. Pero al estar conviviendo con él, se van dando cuenta que lo de Francisco no era una locura temporal, era una fascinación, era una pasión que empezaba a arder en su corazón, era una decisión de amar.
Y esta decisión de amar con esta pasión con que Francisco lo vivió, pues los fue atrayendo. Y entonces aquellos que primero lo querían sacar de ese estilo de vida que les parecía exagerado para volver a lo que había sido siempre, estos son los que al final resultan convertidos, es decir, empiezan a ver la vida de una manera diferente y a dejar todo lo que tenían. Se sabe que uno de ellos, que era rico, era noble, va con Francisco, y porque leyendo el Evangelio, Francisco le dice, bueno, tú me quieres seguir bien, vamos a ver qué dice el Señor. Leen el trozo del Evangelio y le toca aquel pasaje, ¿no?, del joven rico. Si quieres, sola cosa te falta, si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes, dalo a los pobres y luego sígueme. Entonces ellos agarran, literalmente se meten a la casa y empiezan a echar para afuera todo. La gente piensa que se alocan, pero pues ellos contentos porque avienta para afuera todo, dinero, cosas, muebles, absolutamente avienta todo, deja todo para irse con Francisco a vivir un poco como ermitaño ahí en los muritos de la iglesita de San Damián, y estar ahí arropados al cobertizo nada más, sin nada, o sea, como los animalitos, pero por amor a Jesús. Entonces el ejemplo también de este hermano atrae a otros del mismo pueblo, y vamos, ya no hacemos largo el cuento, se empieza a crear, a formar este pequeño grupo en torno a Francisco, y él, bueno, irá a buscar al Papa para presentarle su proyecto de vida. No se vayan, pero ahora continuamos. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Coinonía Radio trae para ti la cartelera arquidiocesana. La cartelera arquidiocesana. 27, 28 y 29 de junio. El Movimiento Católico Nacional Cristo Rey te invita a su retiro de iniciación, empezando el viernes a las 7 de la tarde, en la parroquia San Isidro Labrador. Pide informes al 664-302-2084. Movimiento Católico Nacional Cristo Rey te invita. Del 7 al 11 de julio, Preseminario en Tijuana. Te esperamos en el Seminario Menor Cerro Colorado. Comunícate al 684-2830 con el Padre Ramón Sánchez o seminaristas Jorge Aguayo y Juan Carlos Delgado. Asiste al Preseminario de Tijuana del 7 al 11 de julio. 13 de julio, Previda Contemplativa para todas las jovencitas mayores de 16 años en el Monasterio Madres Brígidas. Infórmate al 689-0795 y 636-1255. Te esperamos. Coinonía Radio trajo para ti la cartelera arquidiocesana. La cartelera arquidiocesana. Sé un amigo Coinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3.50 pesos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Coinonía desde casa. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Ay, es el último segmento, pero bueno, ya se escucha mejor, creo que sí, ¿verdad? Porque parece que está rebotando el sonido. ¿Quieres contar antes de entrarle a lo fuerte de la espiritualidad o al final? No, entrale a lo fuerte mejor. Vámonos, recio. Sí, vamos a continuar entonces con este tema. Y bueno, ya les decía, entonces llegan los hermanos en torno a Francisco y a la experiencia de él y de Pedro Catáneo y en fin, los primeros,
Pero bueno, lo importante de esto que sucede aquí es que Francisco siempre consideraba a sus hermanos como un don del Señor y él los acoge en la fe. Y es verdad, él va a ir descubriendo poco a poco, junto con todos los hermanos, que es como una quimera, es imposible vivir de veras el Evangelio solos. A lo mejor esto no quiere decir que tal vez Dios llame a algunos a la vida, no sé, eremítica, o que se la pasen por allá, como hubo en otro tiempo, ermitaños o monjes encerrados solos, pero es diferente. Es decir, Francisco se sentía, Dios le va llamando poco a poco a convertirse en una especie de apóstol en su momento, uno que sale al encuentro de la gente sencilla, de la gente normal, de la gente de los caminos. Pero él va a descubrir que es imposible vivir de veras el Evangelio solos. Es decir, los hermanos son un don porque también se convierten siempre en una mediación. De ahí, bueno, vamos a ir explicando todo esto, pero de ahí la importancia que tiene, que para todos ustedes que nos están escuchando, que la fe verdadera, se vive siempre en comunidad. Me imagino que Jesús nunca se soñó estar así, o sea, a tener una serie de discípulos, seguidores, cada uno encerrado en su mundo, sino porque toda la predicación del mismo Jesús en el Evangelio mira a considerarse hermanos, ámense los unos a los otros, respétense, perdónense, hazle el bien incluso al que te hace el mal, y siempre la insistencia de permanecer unidos. Y bueno, la idea de también, o sea, el principio de formar una iglesia con las columnas simbólicas de los 12 apóstoles, todo esto conlleva a esta mentalidad, esta conciencia de que, siendo imagen de la Trinidad, nosotros estamos llamados a la vida en común, todos, esposo, esposa con sus hijos, y no solo ellos, una célula que se integra en una sociedad y en una comunidad, en este caso, una comunidad cristiana. De ahí pues la importancia de ir formando comunidades, y a veces también nosotros, aunque estemos en una comunidad o nos alimentemos de una comunidad, estar llamados también a propiciar la formación de otras comunidades, pero siempre en el seno de la iglesia. Y esto era lo que le pasaba, o sea, lo que sucedía, lo que está detrás de esta espiritualidad de la fraternidad franciscana. Por ejemplo, esta aventura de la vida fraterna no es solo una cuestión que les llamó la atención, porque sí, a nosotros ahora nos llama la atención, y pues se puede ver bonito que vaya, no sé, alguien descalzo y sin nada, un día, un mes, una semana, el resto de su vida, y como que nosotros tenemos siempre esa tendencia de empezar, ay, por siempre es esto, por siempre va a ser así, o por siempre tiene que ser así. Entonces es una moción del Espíritu Santo, es una moción del Espíritu. Entonces por eso Francisco, dándose cuenta de que la vida fraterna es también un don, y se convierte en una mediación, se convierte en un instrumento para discernir de veras lo que Dios quiere, para dejar de engañarnos a nosotros mismos, y al poner en común proyectos, iniciativas, posibilidades, llámese esposo con la esposa en la familia, con los hijos más grandes, no sé, cuando ponen en común un proyecto, o llámese una fraternidad de religiosos, o una comunidad parroquial con su consejo parroquial. O sea, al poner en común estos proyectos, que uno está de acuerdo, que el otro no, que el otro sí, que esto ayuda como a ir purificando, a ir clarificando, y sobre todo, pues a ir creciendo, caminando en esta perspectiva de comunidad. Cuando alguien quiere imponer algo, pues a lo mejor lo consigue, pero cuando esa persona deja de ser el líder o deja de estar ahí, todo vuelve a la normalidad como era antes, o sea, no incide en la vida de las personas. De hecho, hay un principio en la vida de pastoral que a nosotros nos insistían mucho cuando yo era un estudiante, hace unos pocos años, porque pues uno está joven, ¿verdad? Sí. Otros están más viejos, pero uno de joven. Nos decían, en la pastoral es mejor hacer poco entre todos que mucho uno solo. Porque cuando por alguna causa falta el líder, el que tenía la visión y que no supo involucrar a los demás, aquello todo se termina y las cosas vuelven atrás o peor. Entonces,
De ahí pues esta convicción que le nace a Francisco, y fíjense que era muy curioso porque él insiste de muchas maneras en esta visión. Por ejemplo, les comento aquí, él insistía a los frailes que participaran todos de una sola Eucaristía todos los días, o sea, que en fraternidad se celebrara una sola vez la misa. ¿Por qué no hicimos caso, Dios mío, de mi vida? Ay, pero en fin, bueno, ¿qué diremos? Ahora cuando uno quiere hacer caso, no, es que si no, ¿qué vamos a hacer? Pues, tanto que hacer, tanta necesidad que existe, pero bueno, entonces decía, una sola Eucaristía diaria, y esto es excepcional en una época en que no existía la concelebración, no había esta conciencia, cada sacerdote se sentía que estaba llamado a celebrar la misa. No sé si ustedes han entrado a las iglesias antiguas, en el centro del país o en algunos otros países, o sea, de iglesias antiguas, catolicismo antiguo, del Concilio Vaticano para atrás. Estaba el altar principal y a veces había, así se les llaman, los altares laterales, las mesas ahí, o sea, los altares. ¿Por qué? Porque si en esta iglesia había 1, 2, 5, 10 padres, cada uno tenía que celebrar individualmente la Eucaristía. Y a veces estaba uno en el altar principal y los otros padres celebrando, cada quien en su latín. Pero pues así era o sea, se fue provocando una especie de devocionalismo incluso de la Eucaristía. Y bueno, así era en la época de Francisco. Ahorita ya no vamos a meternos más en este asunto. Así era en la época de Francisco. Por eso resulta extraordinario que él insiste en que todos los hermanos, aunque sean sacerdotes, concelebren, o sea, se contenten con escuchar la misa del otro hermano sacerdote. Y es curioso, o sea, invita a los hermanos a participar en una única y sola Eucaristía de fraternidad, porque Francisco de alguna manera está convencido de que esta presencia eucarística de Jesucristo, que se ofrece por la unidad de los hermanos, es la fuente y es el corazón de toda vida fraterna. Es el Espíritu de Jesús vivo, que lo escuchamos juntos, lo comentamos, lo compartimos juntos y luego lo recibimos al comulgarlo, que nos va construyendo cada día en una verdadera fraternidad. Hoy esto de pronto se pierde de vista y a veces nos resulta, pues sí, para algunos religiosos fatigoso tener que estar ahí celebrando misa tras misa tras misa, a veces para 3, 4, 5 personas, todas muy dignas, todas muy válidas, pero de pronto algunos nos, así como que decimos, bueno, estoy celebrando la misa que es el grande sacrificio de Cristo, pero no podríamos celebrar menos misas, diría el padre Giacomo Vini, que ya murió, y celebrar más Eucaristía, es decir, buscar más hacer comunidad, buscar que las personas nos unamos, nos identifiquemos, juntos acoger, escuchar, discernir la palabra de Jesús para después pasar a comulgar. En fin, yo la semana pasada les hablaba precisamente a propósito del Corpus Christi, que Jesús nunca, yo me imagino que él nunca se soñó ser puesto en una custodia de oro para ser visto de lejos, adorado, como sucede. Porque la intención toda de la Eucaristía era, cuando Él se queda en este pan, era para hacernos familia, que comemos, que nos alimentamos de Él, que nos vemos mutuamente, no vemos la nuca solamente del otro, sino que estamos en fraternidad, en comunidad, reunidos, viéndonos, nos conocemos. Cuando nos damos el saludo de la paz no es solo un gesto ritual, es un gesto que nos compromete a ser hermanos incluso afuera, cuando estás allá en el estacionamiento, en la calle, en el trabajo, en todas partes. O sea, hemos tergiversado de tal manera nuestra fe cristiana, los principios de vida cristiana, que de pronto ya no sabemos ni qué es una cosa ni qué es la otra. De ahí entonces la importancia que también estos últimos años nos insiste la Iglesia a la nueva evangelización, es decir, a volver a evangelizar, pero tenemos que comenzar por nosotros, insistiendo, buscando un lugar, una comunidad, una parroquia, un grupo de hermanos, catequesis, no sé, un servicio, pero que nos retroalimentemos, no solo que demos, no solo que nos hagamos clericales como a veces nosotros, que celebramos misas y hablamos a destajo, pero nos olvidamos de nuestra necesidad también de pertenecer a un grupo, a alguien o a algunas personas en las que nos estemos constantemente retroalimentando, animando, con las que podamos confiar, porque la fraternidad franciscana, lo vamos a ver después, tiene muchas implicaciones para Francisco,
Por ejemplo, la cuestión de la pobreza no era lo difícil, porque teníamos, decía él, la riqueza de de los hermanos. Poder ir por los caminos y saber que no estás solo, que estás siempre acompañado por Dios, claro, por sus santos ángeles también, pero por otra persona que vibrando con tus mismos ideales, con este mismo ideal, animada también esta otra persona por la presencia de Cristo en su corazón, pues te anima, te acompaña, te protege, te defiende, o sea, mutuamente, ¿no? Te comprende, te cubre cuando descubre tus debilidades o tu fragilidad o tu pecado incluso, y te estimula para dar siempre lo mejor, para ir siempre más allá, para no conformarte. En fin, seguiremos viendo pues este tema. Por lo pronto nos quedan unos pocos segundos. Pues queremos también, ya escucharon toda la cartelera de la arquidiócesis. Invitamos pues a las jóvenes que tienen esta inquietud por conocer, al menos si Dios les llama a la vida contemplativa, venga, no tengan miedo, atrévanse, no pierden nada, pueden ganar mucho. Lo mismo al preseminario, oremos por el preseminario, y también los franciscanos tendremos preseminario, entonces les encargamos una oración, también los últimos de julio. Y bueno, un saludo y un agradecimiento a Rita Cedeño de la Acción Católica, que nos manda a saludar y que felicita a Fray Edgar en su profesión. Van a ser junto con Fray Edgar otros 2, así es de que gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Paz y bien. Esto fue todo en el programa San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Esperamos contar contigo en el siguiente programa. En esto es en lo que podemos gloriarnos, en nuestras flaquezas y en llevar a cuesta cada día la Santa Cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga y hasta la próxima. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en Él, por su gran amor y su fidelidad, cantando y danzando voy. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.